Bien, vamos a comenzar con cálculo diferencial. La idea con cálculo diferencial es resolver una duda que les estuvo inquietando a muchos matemáticos durante mucho tiempo, que es, dada una función f de x, ¿cómo calculamos la recta tangente a la función en un punto dado? ¿Vale? Es decir, si nosotros tenemos un punto aquí, vamos a decir que por aquí tenemos a, ¿sale? Nosotros queremos calcular la ecuación de la recta tangente. Lo que se entienda por tangencia, que es algo así como eh, que es una recta que toca la función en un solo punto alrededor, ¿de acuerdo? O en valores muy cercanos a este... Ay, qué horrible me quedó eso. No, mejor ahí muere. En valores muy cercanos al punto. En este caso, este punto tiene coordenadas A, F de A. ¿Por qué? Pues porque conozco perfectamente la función. Y lo que quiero calcular es la recta tangente a esta función en ese punto. ¿De acuerdo? Bueno, por nuestros conocimientos de geometría analítica, que deberían de tener conocimientos de geometría analítica como los tiene todo el mundo. Así, claro. Digo que ya pasó por preparatoria y que superó un examen de admisión para estudiar en el heroico Instituto Politécnico Nacional. ¿Sale? Eh, debemos de saber que para trazar una línea recta, la que sea, y esta es una recta tangente, necesitamos dos condiciones. Dos condiciones se refiere a las cosas que vamos a requerir, ¿de acuerdo? Para calcular una recta. Y para calcular una recta, ¿de acuerdo? Y son como ingredientes. Para calcular una recta usted necesita dos puntos. Ah, bueno, sí, pero pues aquí yo nada más tengo uno. Si no tiene dos puntos, entonces consígase un punto y una pendiente. ¿De acuerdo? Para calcular una recta necesitamos dos condiciones. Dos puntos o, si no tenemos dos puntos, un punto y una pendiente. En cualquier cosa necesitamos dos cosas. ¿Por qué para calcular una recta necesitamos dos puntos? Pues porque son los lugares geométricos para hacerla tender o hacerla pasar. Piensen en los cortineros de sus ventanas, en los tendederos de sus casas. Para colocarlos y estirarlos, pues solamente necesitan sujetarlos de dos puntos y con eso se forma una línea recta. ¿De acuerdo? Eh, cuando no tenemos dos puntos, con un punto de apoyo, ¿sale? Ustedes pueden colocar una recta en el ángulo que requieran. Piensen en el sube y baja que solamente tiene un punto de apoyo y la recta cambia dependiendo de dónde se eleve uno de los lados, ¿de acuerdo? Básicamente es eso. Entonces, en este caso, tampoco tenemos la pendiente y tampoco tenemos un segundo punto. Tenemos mucha otra información, pero no tenemos información necesaria para calcular la recta tangente. Lo que sí tenemos es un montón de información sobre la función a la cual le queremos calcular la recta tangente, porque conocemos perfectamente toda la función. Lo que sí podríamos calcular, porque pues, estamos en la alternativa, es calcular no la recta tangente, sino una recta que podríamos llamar recta secante. ¿Qué es una recta secante? Pues una recta que pasa por dos puntos de la función. ¿Sale? Este segundo punto que estamos colocando aquí
Pues digamos que está a una distancia h. Es decir, estamos calculando el punto a más h. ¿De acuerdo? Obviamente pues, tiene un valor de función correspondiente que sería f, valor de a más h. Ponemos h porque estamos indicando que es una distancia arbitraria, ¿de acuerdo? O sea, por ejemplo, si a valiera 3 y h fuera 2, entonces estaríamos aquí teniendo f de 3 y aquí f de 5. Pero ponemos h porque pues, es una distancia arbitraria. Ahora, con 2 puntos yo sí puedo calcular la naturaleza de esta recta. Puedo calcular la recta como tal. De hecho, puedo calcular la pendiente de esta recta. La pendiente de dicha recta, de la que estamos escribiendo ahorita, es y2 menos y1 entre x2 menos x1. Entonces, este sería y2, f de a más h, menos y1, que es f de a, entre x2, que es a más h, menos x1, que sería a, ¿de acuerdo? Bueno, los escribimos con amarillito para que cuando veamos las cosas o los apuntes con colores lo distingamos. Este es f de a y este es a. Ahora sí, la pendiente que estamos calculando aquí, pues sería f de a más h menos f de a. Todo esto entre h. ¿De acuerdo? Y tenemos m, ¿sale? Como una función que depende de h. ¿Y a qué me refiero que se transforma en una función que depende de h? Bueno, pues es que esta recta que calculamos aquí no es la recta tangente, es una recta secante. Pero ¿qué pasa si hacemos el h más corto? ¿De acuerdo? Si ahora calculamos algo así. Esto sería con un h más corto. ¿De acuerdo? La fórmula que hicimos acá abajo sigue funcionando perfectamente. La única diferencia es que esta recta pues está más cerca de la recta roja que estoy buscando, en el sentido de que se le parece un poquito más. Es más, si ocupamos un h muy corto, ¿sale? Un h que esté por acá, ¿de acuerdo? Esa recta pues, todavía se le parece más, ¿de acuerdo? Y si yo voy haciendo h cada vez más pequeños, eh, pues la recta que voy obteniendo se parece más a la recta tangente. Estamos tratando de hacer h cada vez más pequeño, pero el problema es que lo ideal es que ese h se volviera cero para que nosotros podamos hacer la evaluación, pero no puede ser h0 porque como está dividiendo, se vuelve una división, o más bien es una división indefinida porque no podemos dividir entre cero. Pero nos hemos dedicado en la primera parte del curso a desarrollar una herramienta que nos permite evaluar en lugares tan cercanos, ¿sale? A lugares indeterminados sin ser perjudicados por la indeterminación. Es decir, si nosotros calculamos el límite cuando h tiende a cero de la función pendiente que depende de h, lo que obtendríamos sería pues, su valor de esta pendiente, ¿sale? En este lugar, o el valor que debería de tomar, porque recuerden que no podemos calcularlo como tal, dado que hay una división entre cero. Y eso significaría, pues, calcular el límite cuando h tiende a cero de la expresión f de a más h menos f de a sobre h. Bueno, los límites hemos visto que no siempre existen, pero si existe, esta cosa se le va a llamar derivada con respecto de x de la función f evaluada en a. ¿Y qué va a hacer?
pues la pendiente de la recta tangente a la función en el punto A. La idea de explicar o de aprender primero límites antes de pasar directamente con derivadas es para que ustedes puedan entender que esto que estamos buscando, que es la recta tangente a una función, ¿de acuerdo? Se va a calcular como un límite, ¿sale? O proviene de un límite de una aproximación de rectas secantes hacia una recta tangente. ¿De acuerdo? Por eso es que empezamos aprendiendo límites y después límites indeterminados. ¿Vale? Realmente pues, se transforma en un dolor de cabeza. Nosotros, después de que logren aprobar cálculo diferencial e integral, deben de llevarse la idea de que sí es importante conocer los límites, sobre todo de extremos infinitos, porque es hacia dónde van a tender las cosas en el tiempo, cosa que como ingenieros ambientales les interesa ver cuál va a ser la estabilidad de las poblaciones o los niveles de contaminantes o no sé, de la cantidad de biomasa, de lo que estén haciendo, ¿de acuerdo? Esas cosas que solamente a ustedes les interesan, ¿vale? Los límites a infinitos son importantes. También la identificación de aquellas cosas que se vuelven indefinidas, las asíntotas verticales o horizontales. Los límites en lo particular en ciertos puntos indeterminados no les van a ser tan comunes, salvo que quieran revisar si algo se transforma en una asíntota o no. Pero va a ser lo más raro. Los límites a infinito son de las cosas que yo les diría, eso sí, llévenselo para adelante. Y en el caso de derivadas, la parte importante es que ustedes entiendan que la necesidad de aprender límites era para poder entender el sentido y significancia de una derivada. Ahora, ¿para qué vamos a querer calcular derivadas? Bueno, pues como muchas cosas suceden en matemáticas, generalmente se les enseña primero a calcular las cosas y después se les dice para qué les sirve. ¿De acuerdo? Entonces, la primera parte del curso va a ser aprender a calcular derivadas, ¿de acuerdo? Y dado que ya tienen un curso previo de cálculo diferencial e integral preparatoria, vamos a darle poco tiempo a esa parte y mucho más sentido a la parte de las aplicaciones, ¿de acuerdo? Si bien esta es la forma en la que se debe de calcular derivadas, que esto le llamaron en preparatoria, si es que lo vieron, regla de los 4 pasos, que en realidad es la aplicación de esta fórmula. Yo nunca le vi los 4 pasos, pero les encantaba llamarle así, ¿de acuerdo? En realidad es la aplicación de esta fórmula, ¿de acuerdo? Em, para calcular una derivada. Nosotros vamos a trabajar con reglas de derivación. O fórmulas de derivación, que para el caso es lo mismo. Dentro de las fórmulas de derivación están las fórmulas básicas, ¿de acuerdo? Y la regla de la cadena, que es un nombre extraño para decir que en realidad vamos a decir cómo derivar, aquí es decir cómo derivar composiciones. ¿De acuerdo? Ustedes tienen una composición de funciones, bueno, pues cómo se deriva una composición. Eso es la regla de la cadena. Y va a tener más sentido pues, cuando la estructuremos. Y después de ver las reglas de derivación, las fórmulas y probablemente si nos da tiempo veamos derivadas logarítmicas e implícitas, ¿de acuerdo? Veremos sus aplicaciones. ¿De acuerdo? Dentro de las aplicaciones, pues está la graficación, ¿vale? Máximos y mínimos,
dentro de máximos y mínimos tendremos los problemas de optimización. Y un tema que a mí me gusta mucho, que es la regla de L'Hopital. Esa es esta de nuevo. ¿De acuerdo? Estos son por mencionar algunas de las más comunes. La graficación, pues simplemente va a ser qué información nos da la derivada acerca de la gráfica de una función, los segmentos de crecimiento, máximos, mínimos, puntos de inflexión, concavidad hacia arriba, concavidad hacia abajo, ¿de acuerdo? Los problemas de máximos y mínimos, que es como calcular máximos y mínimos para aplicarlo en problemas de optimización, que en realidad es buscar máximos y mínimos en un problema con contexto y la regla de L'Hopital. Van a ser las aplicaciones principales y vamos a tratar de que los problemas de optimización tengan contexto o sentido dentro de su área. ¿Saben? Entonces, este es el sentido en el que vamos en este parcial y esta es la explicación del por qué se tenían que estudiar límites antes. La ventaja es que ustedes no van a ser matemáticos, entonces esto que está aquí es una buena forma de tener un brevario cultural de dónde vienen las derivadas, pero en general calcularlas para esta técnica no es indispensable para ustedes. Los estresaría más. Lo que sí es importante es que aprendan a derivar porque cuando tienen un modelo, ¿sale? Las velocidades y las aceleraciones tienen que ver con las derivadas y además buscar los puntos donde son máximos y mínimos, o hacia dónde tienden en el tiempo, pues son cosas importantes. ¿De acuerdo? Entonces ese es el enfoque que le vamos a dar a este curso y ya tiene una introducción de qué es la derivada. ¿Dudas hasta aquí? ¿Preguntas? No, profe. No, ninguno. Ok. Bueno, espero que les haya gustado la parte de la fórmula de la derivada. Bien, vamos a detenernos aquí.